Los operarios de la ciudad terminan de limpiar la Plaza Congreso después de los incidentes de ayer. El gobierno porteño asegura que el costo de la limpieza y la reparación de la zona rondará los 270 millones de pesos. Los manifestantes rompieron veredas y mobiliario urbano que llevará tiempo y dinero recuperar. La justicia trabaja en la identificación de los responsables para incluirlos en las demandas para que las organizaciones a las que pertenecen se hagan cargo de los costos de la reparación. Hola, bienvenidos a Noticias a las 12. Estos son los principales títulos a esta hora. Media sanción, el Senado aprobó la reforma laboral y envió el proyecto a la Cámara de Diputados para su tratamiento. La norma contó con 42 votos a favor y 30 en contra, después de más de 17 horas de debate. Durante la sesión también se aprobó el traspaso de los tribunales nacionales del trabajo al ámbito de la ciudad. Protestas, incidentes y detenciones. 15 personas permanecen detenidas después de los enfrentamientos con la policía en las inmediaciones del Congreso. El jefe de gobierno, Jorge Macri, aseguró que se trató de grupos minúsculos, muy violentos, que fueron con un plan. Anticipó además que van a plantear en la apertura de sesiones de la legislatura que este tipo de acciones sean consideradas delitos y no contravenciones. Ahora, diputados, la Cámara Baja intenta darle media sanción a la modificación del régimen penal juvenil. El proyecto del oficialismo llega al recinto con el apoyo del PRO, la UCR y bloques federales. Establece la baja de imputabilidad a los 14 años y fija un sistema de escalas reducidas para los menores de 15. River por la recuperación. El equipo de Gallardo visita a Argentinos Juniors en la Paternal con 2 cambios después de la derrota por goleada ante Tigre. Acuña vuelve a la titularidad y Fausto Vera se queda afuera por haber sido expulsado. Kendry Páez estará en el banco y es probable que haga su debut en el campeonato. El huracán Bani en Argentina, el cantante puertorriqueño que viene de brillar en los Grammy y en el Super Bowl, hará su primer recital en el estadio de River. Pero no es la primera vez que se presenta en nuestro país. En minutos te contamos cómo fue su recital en un conocido boliche del oeste del conurbano bonaerense hace apenas 8 años. Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México. El gobierno logró por amplia mayoría la media sanción de la reforma laboral y la semana que viene comenzará a ser tratada en diputados. El oficialismo consiguió sumar 22 votos a los 20 propios y avanzó con la modernización laboral que propone la Casa Rosada. Después de la votación en general, introdujeron más de 50 modificaciones que fueron claves para lograr la mayoría. Como se había anticipado, hubo concesiones para los gobernadores, los sindicatos y las cámaras empresarias. A todos se les garantizó que no se les afectarán sus fuentes de financiamiento. La ley flexibiliza las condiciones de empleo, reduce los montos de las indemnizaciones por despidos, limita las protestas, le quita peso a los convenios colectivos y privilegia los acuerdos que los empleadores celebran con sus trabajadores. El proyecto sería debatido después del carnaval en las comisiones de la Cámara Baja, pero recién llegaría al recinto de diputados durante la última semana de febrero. Es una reforma fundamental, donde el corazón de la ley, que cambia el sistema de quién negocia las convenciones colectivas de trabajo, que es un sistema que va de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, es decir, negocia el sindicato de empresas, negocia la provincia, negocia en el territorio, en vez de en la verticalidad de los negocios que se hacen en la ciudad de Buenos Aires y que quieren involucrar a todo el país. Ese cambio es un cambio, yo te diría, es el corazón de la ley, ¿no? En todo lo que hace al corazón de la ley está intacta. Durante las 13 horas del debate en general, la oposición del interbloque justicialista que lidera José de Mayans se quejó de que estaban considerando un proyecto que no había sido exhibido.
En la previa, la senadora Bullrich había anunciado que habían admitido cambios, pero esos cambios no fueron revelados hasta que comenzó el debate en particular, casi a la 1:30 de la madrugada. ¿A usted le parece que esto se puede tratar en un día? Dice que sí, dice la Presidenta, es tan capaz que no se puede tratar esto. Esto no es poco serio. Esto realmente es una falta de respeto al pueblo argentino, una falta de respeto al Parlamento. Entonces esto no se puede tratar así, a las apuradas. ¿Cuál es entonces el factor que siempre en todas estas reformas laborales que siempre terminaron lo mismo, más precarización, más desempleo, más sufrimiento de los trabajadores, menos guita para el bolsillo de los trabajadores? El Fondo Monetario Internacional. No le mientan más a la gente en esta guerra cognitiva que tiene el gobierno con la sociedad argentina, porque lo que estamos haciendo acá es votar lo que les exige el Fondo Monetario Internacional. Y una mención especial también para la profesión de donde provengo, que es el periodismo y el estatuto del periodista, que no es que lo han quitado, lo han postergado junto con otros estatutos para derogar el 1 de enero del 2027. Y es parte también del disciplinamiento. Después de la sesión, el Ejecutivo celebró la media sanción. En un comunicado que difundió la oficina del presidente, afirmaron que esta ley representa un punto de inflexión en la historia laboral argentina. Además, resaltaron que el proyecto pone fin a lo que consideraron como la industria del juicio y, según expresaron, permitirá aportar previsibilidad y dinamismo al mercado de trabajo. Para el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la ley permite adecuar la oferta laboral al nuevo mundo del trabajo. Día histórico, te repito, la primera vez desde el retorno a la democracia que logramos un cambio de un proyecto vastísimo, ¿no? Que incluye muchísimas áreas y que ahora vamos a entrar en detalle a ver cómo le cambia la vida a los argentinos y cómo va a cambiar este gran problema que nosotros tenemos, que es que la mitad de los trabajadores en Argentina son informales y que Argentina hace una década que no crea puestos de trabajo formales, ¿no? Y la transmisión oficial de la sesión no dejó pasar el momento en el que la vicepresidenta Victoria Villarruel le daba la bienvenida al recinto a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, enfrentada con la número 2 de su hermano. Gracias, senador. Le damos la bienvenida a los miembros del Poder Ejecutivo, la secretaria general de la presidencia, el jefe de gabinete y el ministro del Interior, que nos van a acompañar en esta larga noche de sesión. Y mientras se desarrollaba el debate en el Senado, afuera del Congreso hubo enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de las fuerzas de seguridad. Sindicatos y organizaciones sociales marcharon desde la Plaza de Mayo en rechazo a la reforma laboral y a las 14:30 se concentraron frente al Congreso. Pasadas las 15, un grupo de personas avanzó hacia el vallado dispuesto sobre la avenida Rivadavia y hubo incidentes. Así fue como este grupo intentó derribar la valla a empujones y con palos. También lanzaron piedras e hirieron a 6 efectivos. La Policía Federal, junto con la Gendarmería, respondió con gas pimienta y usó camiones hidrantes. También se registró a un grupo de 6 personas lanzando bombas molotov a los efectivos. Usaban máscaras y cascos y se protegieron detrás de una especie de muro que armaron con cartones. Además de lanzar gases lacrimógenos y agua, las fuerzas de seguridad dispararon balas de goma e hirieron a varios manifestantes. Cuando empezaron los enfrentamientos, la mayoría de las personas que se había acercado para protestar pacíficamente se fueron de la zona. Por la noche, un centenar de manifestantes se acercó con cacerolas y entonó consignas contra el proyecto de reforma laboral que seguía debatiéndose en la Cámara Alta.
Y el gobierno nacional aseguró que identificaron a varios civiles que provocaron disturbios y anticipó que harán una presentación judicial por el lanzamiento de las bombas Molotov, agresiones a efectivos y daños en las inmediaciones. La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, dijo que están resguardando todas las imágenes y aseguró que quienes atacaron a las fuerzas deberán enfrentar todo el peso de la ley. Y la policía de la ciudad detuvo a 20 personas durante los disturbios de ayer. Todos fueron puestos a disposición de la unidad de flagrancia. Se trata de un grupo de manifestantes que están sospechados de ser quienes rompieron los tachos y las baldosas que usaron para tirarles a los efectivos de seguridad. También hay acusados de causar destrozos en un edificio y de herir a un policía. Entre los detenidos también están las personas señaladas como responsables de armar las bombas Molotov. Algunos fueron trasladados en calidad de detenidos al centro de admisión del barrio de Barracas. Están alojados provisoriamente hasta que la Fiscalía determine su situación judicial. Y precisamente nos vamos al barrio de Barracas para saber cuál es la situación de los detenidos en este momento. En el lugar está Sol Menzi. Sol, buen mediodía, contanos. ¿Cómo estás, Damián? Muy buenos días. Hace instantes nada más acaban de liberar al primero de los detenidos, un fotógrafo freelance de nombre Nicolás Viña, que manifestaba que él no estuvo haciendo nada más que trabajar, y lo llamativo tal vez es que a partir de ahora tiene la prohibición de, primero, no puede salir del país, y en segundo lugar, no puede acercarse a menos de 500 metros del Congreso. Y lo que Nicolás nos manifestaba recién justamente es, eso es un gran problema para mí, porque yo voy todos los miércoles a sacar fotos al Congreso, a las marchas, por ejemplo, de los jubilados. Así que esa es la situación. Con respecto a los demás detenidos, recordemos, Damián, como bien vos decías, eran 20 el día de ayer. A las 23 horas del día de ayer, 5 de ellos fueron liberados por no tener antecedentes. Todavía quedan 15 personas en este lugar. Bueno, descontando a uno de ellos, que acaba de salir, Nicolás, como te comentaba, quedan 14. Uno de estos detenidos no va a ser liberado por tener antecedentes de narcotráfico. No se sabe o no podemos precisar nosotros si efectivamente esos antecedentes tienen que ver con la marcha del día de ayer o con antecedentes previos. Los 13 que quedan en este lugar, en esta alcaldía de la zona de Barracas, deberían ser liberados en instantes nada más. Por eso, como ustedes pueden ver, hay algunos familiares y compañeros de militancia de algunas otras personas que todavía continúan en este lugar. Y algo para resaltar también que nos decía Nicolás, este fotógrafo freelance liberado hace instantes nada más, él no podía precisar que las personas que estaban acá tienen que ver con los disturbios intensos que hubo el día de ayer, sobre todo los que comenzaron en la calle Rivadavia y Entre Ríos a partir de las 4 de la tarde. Así que, Damián, nos quedamos aguardando finalmente qué va a pasar con estas personas que están detenidas en esta alcaldía de la zona de Barracas. Muy bien, Sol, estamos atentos entonces a lo que ocurre allí. Y la reparación de los destrozos en la zona del Congreso le va a costar al gobierno de la ciudad unos 270 millones de pesos. El gobierno porteño desplegó un operativo de limpieza alrededor del Congreso que incluyó 7 hidrolavadoras, 7 camiones recolectores y 120 barrenderos. Los incidentes de ayer dejaron baldosas rotas, grafitis, daños en el césped y en el mobiliario urbano. En las últimas horas, el jefe de gobierno de la ciudad, Jorge Macri, dijo que seguirá buscando que este tipo de acciones sean consideradas delitos y no contravenciones. Vamos a seguir identificando personas y las vamos a seguir agregando a la lista de los demandados. Y que no son manifestantes, son delincuentes. Porque ayer hubo otra gente que se fue a manifestar, pero cuando vio que empezaban estos delincuentes a generar caos, se fueron. Es lo que suele ocurrir, como vos decís, hay grupos minúsculos, muy violentos, muy agresivos, que además van preparados, hay una premeditación, hay un plan previo, porque una molotov no la armás con ni siquiera rompiendo una baldosa, y una baldosa no la rompes con los dedos, llevas una masa. Entonces, quien lleva en la mochila los elementos para construir una molotov o una masa, es un delincuente. Y por eso nosotros presentamos en la Ciudad de Buenos Aires ya un proyecto que no hemos logrado ese apruebe, vamos a seguir insistiendo, lo voy a plantear el día de apertura de sesiones,
para que este tipo de desastres que ocurren contra los bienes públicos, que son de todos y que además forman parte de nuestro patrimonio, sea considerado un delito, no una contravención. Porque yo con una multa no los corro a estos, no les importa una multa. Con la media sanción de la reforma laboral también avanzó el traspaso de la justicia del trabajo a la ciudad de Buenos Aires. Durante el tratamiento en particular se incluyó la aprobación del convenio que firmaron el lunes el jefe de gabinete Manuel Adorni con el ministro de Justicia de la ciudad, Gabino Tapia. El acuerdo establece que en 180 días la ciudad deberá concursar los jueces del fuero laboral del distrito para empezar a tramitar las causas. En ese momento, los tribunales nacionales se limitarán a resolver los expedientes que tienen hasta que se agote su función. Tanto los magistrados como los empleados de la Justicia Nacional podrán optar por pasar a la órbita porteña y si no lo hacen, podrán ser transferidos a otras áreas cuando se agote su función. La Justicia Federal va a quedar a cargo de las causas en las que esté en discusión alguna decisión administrativa nacional o que se afecte a los convenios de la actividad. El plazo recién comenzará a regir cuando sea aprobado definitivamente por la Cámara de Diputados. Y hoy la atención se mantiene en el Congreso, pero en la Cámara de Diputados, donde ya comenzó el debate sobre el régimen penal juvenil. En el Palacio del Congreso está Alan Zurita con toda la información. Alan, buen mediodía, te escuchamos. Damián, muy buen mediodía. 129 voluntades presentes en el momento del quórum que habilitó esta sesión, en la cual se va a tratar no solamente las modificaciones a la ley penal juvenil, que ya se está exponiendo, en este momento está Germán Martínez, sino también la cuestión del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Es importante aclarar que este entendimiento todavía debe depender de alguna manera, o mejor dicho, no es que depende, pero todavía no hay una definición en Europa respecto de este entendimiento, dado que se presentó un recurso y el Tribunal Europeo está ahora evaluando si este entendimiento entre los continentes no viola tratados, o mejor dicho, acuerdos internos dentro del bloque europeo. Más allá de eso, hoy se va a debatir e intentar darle media sanción a esta iniciativa. En lo que respecta a la modificación de la ley penal juvenil, llegamos a los 14 años, ¿sí? La reducción de 2 años, de 16 a 14, más modificaciones en lo que concierne a medidas socioeducativas y también al sistema de sanciones. El oficialismo dice que con el PRO, la Unión Cívica Radical, el Movimiento de Integración y Desarrollo, más otros diputados de bloques provinciales, está garantizada la media sanción. Esto, por supuesto, se supedita a lo que va desarrollándose minuto a minuto y segundo a segundo aquí en esta Cámara de Diputados. Horario de finalización del debate estimado 22-23 horas. Hay muchos oradores anotados, pero piensan que no se va a extender más allá de la medianoche, tal y como sucedió ayer en el Senado de la Nación. A continuación, vamos a escuchar a Teresa García y también a Juan Grabois, antes de ingresar al recinto, quienes se expresaban de esta manera en referencia a la modificación de la ley penal juvenil. Creo que lo que hay que discutir es un régimen penal juvenil en el que esté considerado también lo presupuestario. Digamos, no hay un solo artículo ni una sola propuesta de modificar el presupuesto. Anticipaba Alan, el proyecto que envió el gobierno no es exactamente el que se va a tratar sobre el régimen penal juvenil, sino básicamente es el dictamen que el año pasado acordaron varios de los aliados del gobierno nacional y que nunca había llegado a ser tratado en el recinto. Vamos a repasar las 10 claves para entender de qué se trata el proyecto de régimen penal juvenil que se está debatiendo en este momento en el recinto de la Cámara de Diputados. En primer lugar, lo que decía Alan, la edad de imputabilidad. Baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. No nos olvidemos que el gobierno pretendía bajarlo a los 13 años, pero los aliados aceptaron que sea la baja hasta los 14 años. Segunda clave, tope de pena máxima. Se fija un límite máximo de 15 años de prisión para los delitos cometidos por menores. El proyecto del gobierno establecía que iba a ser de un 20 años la pena máxima
15 es lo que acordaron para los que cometan un delito y tengan entre 14 y 17 años. Prohibición de la reclusión perpetua es un dato importante. Explícitamente se excluye la imposición de penas de prisión perpetua para adolescentes, incluso para aquellos delitos en que los adultos sí reciben una pena de reclusión perpetua, como puede ser un asesinato o una violación seguida de muerte. En caso de los menores de 18 años, el máximo de pena que pueden recibir son 15 años. Presupuesto específico, esto no estaba en el proyecto del gobierno, sí en el que mandaron esta semana y duró poquitas horas en el Parlamento. Se incorporó una partida de 23.700 millones de pesos para la implementación del régimen, que van a salir de dinero que ya está en el presupuesto, en el Ministerio de Justicia y también en la Defensoría General de la Nación. Para este año habrá que ver entonces el próximo año qué recursos se establecen para financiar la implementación del régimen penal juvenil. Vamos a ir a la quinta clave de este proyecto de ley. Establecen medidas alternativas a la pena de reclusión, a la cárcel, que pueden ser servicios a la comunidad, reparación del daño o prohibición de acercamiento para los delitos con penas menores a 10 años, siempre que no involucren violencia física grave o muerte. Es decir, hay cosas que son irreparables, la muerte o una persona que tiene heridas muy graves. Bueno, en esos casos no se puede buscar medidas alternativas, pero en el resto de los casos tienen la instrucción precisamente los jueces de intentar algún tipo de solución que no sea la reclusión de los menores, que va a quedar como última instancia, como último recurso y sobre todo sí para los delitos más graves. Vamos a la sexta clave, que es la especialidad del sistema. Se crean juzgados, fiscalías y defensorías especializadas. El menor solo podrá ser alojado en centros socioeducativos específicos. Este punto está generando mucha controversia, no por la decisión de que sea una justicia especializada, sino porque a partir del día que se sancione, el régimen ya empieza a funcionar y todavía no hay ni jueces, ni fiscales, ni centros de alojamiento para menores que estén precisamente especializados en tratar con chicos que tienen entre 14 y 16 años. Y ahí la ley no prevé un periodo de adaptación. Por lo tanto, ese es un tema que habrá que ver cómo se resuelve a lo largo del debate esta tarde en la Cámara de Diputados. Avancemos a la séptima clave que hemos elegido del régimen penal juvenil: justicia restaurativa. Se prioriza la mediación penal. Si el adolescente repara el daño y la víctima acepta, se puede extinguir la acción penal, como decíamos. Si hay medidas intermedias, como puede ser hacer tareas comunitarias o prisión preventiva, pero siempre que el menor repare a la víctima, la acción penal desaparece y queda solamente la instancia de la justicia restaurativa, con la idea de básicamente que el menor tenga más chances de reinsertarse en la sociedad. Vamos a la octava clave del proyecto del régimen penal juvenil. Derechos de la víctima están incorporados, de hecho, en varios en la Cámara, en la Ciudad de Buenos Aires, también el Código de Procedimientos Penales incluye los derechos de la víctima. La víctima tiene derecho a ser informada y escuchada en todas las etapas, especialmente antes de decisiones que afecten la libertad del imputado. No todo, digamos, en el régimen penal nacional es una figura nueva, ahora sí se incluye en forma directa con este nuevo régimen penal juvenil. Vamos a la novena clave del dictamen que se está tratando: asistencia jurídica especializada, la garantía del patrocinio letrado gratuito y acompañamiento de equipos técnicos, psicólogos, trabajadores sociales desde el inicio del proceso. Hoy un menor que entra en conflicto con la ley penal, que delinque de 16 a 18 años, el Estado no le garantiza un abogado, no le garantiza que tenga derecho a la defensa. El nuevo régimen sí lo establece, no solamente con abogados, o sea, un defensor oficial, sino además tener otro tipo de respaldo como ayuda psicológica para avanzar en el proceso judicial. Y vamos finalmente a la última de las claves: plazos de investigación. Se establecen plazos estrictos para evitar detenciones preventivas prolongadas sin sentencia firme. Acá incluso se advierte que los jueces pueden ser sancionados si no cumplen con plazos estrictos, claros, para evitar que un menor de edad esté con prisión preventiva sin tener una sentencia. Estas son 10 de las claves del proyecto que se está debatiendo ahora en el Congreso de la Nación. Vamos a entrar un ratito al recinto de la Cámara de Diputados para ver el debate del régimen penal juvenil.
con la Ley de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Y allí se refuerza la necesidad de la especialización, que repito, no es impunidad, no es negarnos a la responsabilización penal, es tener un sistema adecuado. Y nuestro dictamen alternativo ha puesto el eje particularmente en fortalecer y reforzar la especialización para respetar los derechos de todas las personas involucradas en esta problemática, de las dos partes, víctimas y victimarios, pero también para tener un sistema adecuado que apunte a lo que realmente tenemos que hacer, que es generar medidas preventivas. Por eso la necesidad de graduaciones penales, por eso la necesidad de tener penas alternativas, que van a ser las de aplicación en la mayoría de los casos, porque digamos que los casos donde se tenga que recurrir a la privación de la libertad, ya sea en un domicilio o en establecimientos adecuados, según lo que se establezca en ese caso, son los menores casos, son los casos de menor impacto en los sistemas provinciales de delitos comunes o en el sistema federal. Después del furor que causó a nivel global en el Super Bowl, finalmente Bad Bunny llega a Buenos Aires para hacer 3 shows en el estadio de River. Pero ponte el traje de baño, mami, que te voy a buscar. El artista puertorriqueño aterriza en Buenos Aires para dar 3 recitales, mañana, el sábado y el domingo. Las entradas están agotadas desde el día en que se pusieron a la venta. Se vendieron más de 200.000 localidades en cuestión de horas. Las presentaciones se enmarcan en una gira que está llevando el artista por más de 50 ciudades en 20 países. La puesta en escena combina una producción visual con elementos que resaltan la estética del álbum Debí tirar más fotos. Cada concierto dura cerca de 3 horas, donde interpreta temas nuevos con clásicos de su discografía. Y esto tiene 9 años casi. Esto fue en el invierno de 2017. Bad Bunny había desembarcado con una gira en nuestro país. Fue en Pinar de Rocha, uno de los boliches más emblemáticos de la zona oeste. El puertorriqueño ahí con la bandera argentina se presentó ante un público reducido. Ya daba muestras de su sonido urbano emergente, interpretando las canciones que lo acompañaban en sus inicios, y en ese momento ya se estaba ganando una audiencia que todavía estaba conociendo el trap y el reggaetón más alternativo. Ahora soy peor por ti, sigue tu camino que sin ti me va mejor. Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor, sé que yo era mío. Cambió bastante en estos años Bad Bunny. ¿Se les parece? Con las imágenes de Bad Bunny en el Super Bowl. Vamos a la pausa, ya venimos. San Francisco, disfruta que esto es un ratito nada más. Ey, ey, ey. Los agentes de la policía de Santa Fe aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial y levantaron las medidas de fuerza. Después de casi 3 días de manifestaciones y tensión, la policía santafesina y el gobierno llegaron a un acuerdo. Maximiliano Puyaro confirmó que ningún efectivo va a ganar menos de 1.350.000 pesos. Además, habrá un aumento en la tarjeta alimentaria y se ampliará el gabinete de asistencia psicológica para quienes lo necesiten. Puyaro consideró que los reclamos que venían sosteniendo los policías son por salarios más altos y las mejoras en las condiciones de trabajo eran justos teniendo en cuenta las tareas que desarrollan. Ningún personal policial va a ganar menos de 1.350.000 pesos. Ningún personal del servicio penitenciario de la provincia de Santa Fe va a ganar menos de 1.350.000 pesos, como fue solicitado. Entendemos que hicimos y que hacemos todos los santafesinos un esfuerzo. Además, también decirle que hemos duplicado el monto de las horas OSPE con todos los plus que fui detallando.
Y vamos a volver al Congreso de la Nación, donde continúa el debate por el régimen penal juvenil. Estamos con Alan Zurita. Alan, te escuchamos. Bien, Damián, bueno, en este momento está exponiendo el diputado Ramiro Gutiérrez del Frente de Buenos Aires Unión por la Patria, presentando disidencias respecto de lo que se está discutiendo hoy, que es la modificación de la ley penal juvenil. La novedad a esta hora pasa por la posible división en este mismo bloque, es decir, entre la oposición no dialoguista respecto del entendimiento Mercosur-Unión Europea. Algunos van a apoyar este entendimiento, otros no. Eso es lo que se desprende de los últimos debates que se desarrollaron en torno a esta temática en las últimas horas. Por ello, la novedad, insisto, pasa por ese lado. Respecto de este debate de la modificación de la ley penal juvenil, todavía no se envió ninguna lista de modificación de oradores, con lo cual, por ahora, todo sigue de acuerdo a lo planificado y lo que mencioné anteriormente. ¿Esto qué quiere decir? Que el debate se va a prolongar en aproximadamente 12 horas, con lo cual, cerca de las 23 horas, esto debería estar, o por lo menos debería tener una definición respecto de qué es lo que va a suceder, si se le va a dar media sanción o si finalmente se rechazará esta iniciativa del oficialismo. Antes de que se inicie este debate, Gabriel Bornoroni, el titular de La Libertad, la bancada de La Libertad Avanza, posteó en la red social X: los Leones estamos listos para salir a la cancha, con, por supuesto, todos los miembros del bloque de La Libertad Avanza, para poder avanzar precisamente en esta iniciativa de la administración Milei. Gracias, Alan. Por supuesto, seguimos atentos a lo que está ocurriendo allí en el Congreso. Eso es una mirada diferente. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el presidente Donald Trump se reunieron en la Casa Blanca para negociar una solución al conflicto con Irán. El mandatario norteamericano asegura que insistirá con el intento para llegar a un acuerdo. Ambos líderes mantuvieron una charla a puertas cerradas. Según dejó trascender la Casa Blanca, conversaron sobre Irán, aunque no habrían llegado a ningún acuerdo definitivo. En una publicación en las redes sociales, Trump calificó el encuentro como muy bueno y dijo haberle entregado un mensaje claro a Netanyahu sobre la necesidad de llegar a un acuerdo. Además, antes de la reunión, el primer ministro israelí se había reunido con el secretario de Estado, Marco Rubio, y con el embajador de Estados Unidos en Israel. Mientras tanto, en Teherán comenzaron las celebraciones por el 47º aniversario de la Revolución Islámica de 1979. Cientos de personas salieron a las calles a celebrar, pero también hubo quienes protestaron contra el gobierno desde los balcones de sus casas. En algunas imágenes que se difundieron por redes sociales se puede oír frases como «muerte a Khamenei», «muerte al dictador» y «muerte a la República Islámica». Una violenta pelea interrumpió la sesión en el Parlamento turco. Un grupo de legisladores se enfrentó a golpes después del intento de la oposición de impedir la jura del nuevo ministro de Justicia. El principal motivo del bloqueo se centró en los antecedentes del candidato, a quien acusan de haber liderado investigaciones judiciales con motivaciones políticas cuando era fiscal jefe de Estambul. Dirigentes de la oposición sostienen que esos procesos condujeron al encarcelamiento de varios alcaldes opositores. Un legislador terminó con la nariz fracturada. Colapsó en una calle en Shanghái donde construían una estación de subte. El hecho ocurrió después de que se rompieran cañerías subterráneas y se filtrara el agua en los cimientos, formando huecos y generando una inestabilidad en el suelo. El derrumbe produjo que los trabajadores de la construcción tuvieran que ser evacuados. Sin embargo, el gobierno del distrito de Minang confirmó que no hubo heridos, pero que los comercios y hospitales cercanos tuvieron que ser cerrados temporalmente. Nos acercamos a un fin de semana extra largo y por eso les traemos varias propuestas para disfrutar durante estos días en la ciudad. Todos los días se puede subir al bus turístico, el amarillo o el rojo, para recorrer Buenos Aires en 2 circuitos diferentes. El servicio permite que se pueda subir y descender tantas veces como uno quiera y en cualquiera de las paradas dentro de la duración del ticket.
Los buses pasan cada 30 minutos y los paseos duran aproximadamente unas 3 horas. Los vehículos son accesibles para personas con discapacidad motriz y cuentan con audioguías en varios idiomas. Bus turístico todos los días de 9 a 20 horas y las paradas principales están en Avenida Quintana 596 y en Diagonal Roque Sáenz Peña 728, de acuerdo con el recorrido, pero es posible iniciarlo precisamente desde cualquiera de las paradas. Otra opción es Art Masters. Esta muestra propone un viaje sensorial que combina historia, arte y tecnología de vanguardia. A través de entornos tridimensionales y relatos interactivos se pueden explorar 5 obras maestras desde adentro. Teo, un personaje virtual y guardia del museo, guía al visitante para sumergirlo dentro de pinturas icónicas del Museo del Prado. Art Masters hasta el 28 de febrero en Avenida Santa Fe 4363, esto es en La Rural. Y la última propuesta de hoy son las visitas guiadas al Teatro Colón. Es uno de los imperdibles del mundo de la lírica, solo comparable con la Scala de Milán, la Ópera Garnier de París y el Royal Opera House de Londres. Este edificio fue inaugurado el 25 de mayo de 1908 y desde entonces los directores, cantantes y bailarines más importantes pasaron por su escenario. Es posible recorrer sus espacios y rincones más importantes. Visitas guiadas al Teatro Colón, esto es en Cerrito 618, y para información sobre los días y horarios escribir a info@teatrocolon.org.ar. Y se terminó el misterio. Shakira es la elegida para suceder a Lady Gaga y a Madonna para dar un show en las playas de Copacabana. Buenas noches, Buenos Aires. Lo confirmó el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes. El show gratuito se va a realizar el 2 de mayo. En el anuncio, a través de su cuenta de Instagram, compartió un video del artista con el hashtag Todo Mundo no Rio, todo el mundo en Río, nombre con el que se bautizó este evento. El concierto de Shakira será el cierre de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Río se prepara para que asista más de 1 millón de personas al recital. A finales de enero de 2026, la gira de Shakira fue certificada oficialmente como la más taquillera de la historia para una artista latina. Lleva recaudados más de $421 millones en 86 espectáculos. Y con Shakira vamos a hacer la última pausa, ya venimos. La Organización Panamericana de la Salud emitió una alerta epidemiológica por el aumento de casos de sarampión en América. El año pasado se registraron casi 15.000 casos, una cifra 32 veces mayor que en 2024. Las organizaciones multilaterales de la salud llaman a la sociedad a vacunarse y advierten que para asegurar que el brote de sarampión crezca es necesario que el 95% de la población cuente con las 2 dosis de la vacuna. En Argentina actualmente casi la mitad de los niños y niñas llegan a la edad escolar sin la segunda dosis. Realmente es una cifra espantosa, a tal punto que la preocupación es tan grande de que hemos incorporado el tema sarampión a lo que se llama medicina del viajero, porque ahora van a notar ustedes que viene el Mundial de Fútbol, y el Mundial del Fútbol se va a hacer en Canadá, Estados Unidos y México. Y en los 3 países que he nombrado circula, pero de una manera muy agresiva, el sarampión, a tal punto de que hay lugares como México y Estados Unidos que ya han tenido fallecidos en distintos estados. Por lo tanto, creo que ha llegado el momento de tratar de ser más coherentes, porque era algo que nosotros teníamos erradicado, y tener en este momento una segunda dosis casi en el 50% de colocación es dramático. Volvemos a la Cámara de Diputados. Continúa el debate por el régimen penal juvenil. De ese defensor o defensora de niños, niñas y adolescentes que todavía se encuentra trunco y que es responsabilidad del Senado hoy garantizar el avance.
Si no tenemos esa defensoría, también esta defensoría va a funcionar como un mecanismo de garantía de derechos para esos niños, niñas y adolescentes en situación de conflicto con la ley penal. Finalmente, quiero decir que rechazamos, ¿no? Estamos viendo en este momento a la diputada Cigarán de Jujuy, bloque de Provincias Unidas, que tiene una posición, va a acompañar a algunos diputados, otros no, tienen un dictamen de minoría, es uno de los dictámenes que se ha propuesto alternativo al que acordó el Gobierno Nacional con el radicalismo y también con el PRO. No son los únicos dictámenes en minoría, también de hecho desde la bancada de Unión por la Patria se presentó un dictamen alternativo. Veíamos hace instantes al diputado Gutiérrez, que es del Frente Renovador, su espacio. De hecho, presentó un proyecto alternativo al del gobierno, similar a otro que se había presentado en su momento el exdiputado y ex candidato presidencial Sergio Massa, que en su momento también impulsó la baja de la edad de imputabilidad, pero en su momento no tuvo éxito con el tratamiento. Habrá que ver a lo largo del debate si se acepta tal como quedó el dictamen que ayer fue acordado por más de 80 diputados en el plenario de 4 comisiones que estuvieron trabajando este proyecto, la Comisión de Legislación Penal, de Familia, fueron en total 4 las comisiones que trataron ayer, en un debate que duró no muchas horas, el dictamen similar al que se había aprobado, recordemos, en mayo del año pasado, ¿no? Con este acuerdo entre distintos partidos. El proyecto del gobierno había sido enviado a la Cámara de Diputados en 2024 y durante un año hubo distintos intentos para avanzar, pero finalmente se dejó de lado la iniciativa del gobierno, que ahora, de hecho, tampoco es la que se está tratando, sino el acuerdo con las otras bancadas. Vamos a escuchar a la diputada del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, Miriam Breckman. Se ve que las paredes anchas, los techos altos de este palacio separan tanto de la realidad que cuesta acercarse a ella, porque en este sistema social en el que son noticia todos los días las guerras, en las que las principales víctimas son los niños, niñas y adolescentes, las hambrunas y tantos otros crímenes sociales, se trae este proyecto de ley en extraordinarias, denotando una urgencia en su tratamiento. Y no solo eso, sino que también llega en un momento totalmente a contrapelo de la situación de los niños, niñas y adolescentes en el mundo. Hace unas semanas nomás recorría todos los diarios del mundo una noticia macabra, que durante la guerra de los Balcanes se organizaban safaris humanos y donde los ricachones de Italia pagaban hasta 80.000 euros por ir a cazar personas. Pero claro, si cazabas a un niño te pagaban 100.000, porque era un poquito más exclusivo ir a matar niños. Esas son las noticias que involucran a los niños y a las niñas. El Inter Miami tenía un partido mañana en Puerto Rico frente a Independiente del Valle de Ecuador, pero distensión muscular para el crack, para Lionel Messi, y de esta manera anunciaba que se postergaba el partido. Hola a todos, bueno, nada, quería mandar este mensaje a la gente de Puerto Rico, tanto a la gente que iba a ir al entrenamiento como al partido. La verdad que el último partido en Ecuador terminé con una molestia, por eso salí antes de terminar también. Y nada, junto la gente de la organización, junto con la del club, decidió suspender este partido, así que espero que se pueda reprogramar, que nos podamos ver y que podamos visitarlo pronto y nada, mandarle un cariño muy grande a todos ustedes, agradecerle por el cariño, porque sé que estaban todas las entradas vendidas y lo íbamos a ver, así que esperemos que lo podamos hacer más adelante. Te mando un abrazo grande y lo mejor. Chao. Y ojalá que lo puedan hacer más tarde y que se recupere Messi
nosotros estamos muy atentos también porque es año de Mundial. Cualquier cosa que le pase a Messi, se prenden las alarmas. Del fútbol al tenis, el Argentina Open en el Buenos Aires Lawn Tennis ya tiene partidos realmente muy importantes. Fran Cerúndolo se metió en los cuartos de final, le ganó a Hugo Delien. Fue el debut de Fran Cerúndolo, la mejor raqueta argentina, el mejor preclasificado, 6-0, 7-6. Para ganarle al boliviano y meterse en los cuartos de final. Allí va a enfrentar a Vitko Priva, el checo. Fue victoria también de Tomás Echeverry. El platense le ganó a Román Burruchaga, el otro argentino, 6-7, 7-6, 4-6, peleado partido para Echeverry, que en los cuartos de final enfrentará a Alejandro Tavilo, el chileno. ¿Y qué hizo Tavilo? Eliminó al último campeón. Sí, Alejandro Tavilo eliminó a Joao Fonseca 3-6, 6-3, 5-7. Lamentablemente el torneo se pierde una de sus grandes figuras rápidamente. Bueno, Tavilo va a enfrentar a Echeverry. Y del tenis nos vamos a los juegos de... Rosalía acaba de publicar el tercer videoclip deluxe. Se trata de Sauvignon Blanc, que fue grabado en pleno desierto y la presenta junto a una pareja invisible. Prenderé con el Rolls Royce que quemaré. Sé que mi paz yo me ganaré. Según explicó su discográfica, es una metáfora visual con la que la artista catalana alude a la idea de renunciar a las cosas materiales en favor de una conexión más profunda y significativa. El video fue dirigido por Noah Dillon, que ya había trabajado con Miley Cyrus y The Weeknd. Rosalía se muestra acostada en el desierto hasta que una fuerza invisible la hace levitar. Se la puede ver con un vestido de John Galliano que recrea uno de los diseños de la década del 80. La presentación llega a pocos días de su primer show en vivo del año. Será el 28 de febrero en los Brit Awards. En mi copa de Sauvignon Blanc. A mi Dios escucharé, yo las tiraré. Y con Rosalía y su Sauvignon Blanc vamos a ver cómo sigue el día en la ciudad de Buenos Aires. Hoy se espera una máxima de 28 grados con algunas nubes y va a descender hasta los 24 por la noche. Vamos a ver cómo viene este fin de semana, que recordemos es extra largo con el feriado de carnaval. Mañana viernes, mínima de 19, máxima de 27 y vamos a tener un sábado fresco. Mínima de 19, máxima tan solo de 26 grados. Y para el domingo hay pronóstico de tormentas por la madrugada. Mínima de 20, máxima de 27 grados.